En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio sobre las relaciones interpersonales que deben de haber en la iglesia. Cuando nosotros asistimos a la iglesia local, la iglesia de nuestra denominación, hemos construido un templo, un lugar, hemos consagrado un lugar donde nosotros podemos adorar a Dios y reunirnos, y donde intercambiar experiencias cristianas y también edificar a los hermanos según los dones que Dios ha otorgado a cada uno de nosotros. Toda esa relación, todo el ejercicio de esos dones entran en el tema de las relaciones interpersonales que debemos nosotros tener en la iglesia, con los miembros de nuestra iglesia local, como también con cualquier persona, con el prójimo. La Biblia nos enseña cómo podemos vivir, cómo podemos hablar, cómo podemos relacionarnos con las demás personas. Y lo que está por encima de todo, o la virtud que está por encima de toda otra virtud, o de cualquier otra experiencia que podamos tener, es que el mandamiento supremo de las relaciones humanas es el amor. El amor. Es decir, que debemos de amar a todo el mundo. Debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Y hay diferentes niveles de amor, empezando el amor a Dios, que es supremo, y el amor a la familia, a la esposa, al cónyuge, a los hijos, a los familiares, a los amigos. Y también tenemos responsabilidad de manifestar el amor de Dios a los enemigos, a las personas que hablan mal de nosotros o que tienen algún prejuicio contra nosotros o algún resentimiento que ellos tienen para con nosotros. El asunto es que la Biblia establece principios, establece normas y mandamientos y enseñanzas de cómo nosotros podemos relacionarnos con las demás personas. A esto yo lo llamo en estas enseñanzas que estoy impartiendo, las relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Jesucristo. Pablo habla de esto en el capítulo 4 del libro de Efesios, donde ya hemos estudiado de que debemos de guardar la unidad que el Espíritu Santo ha creado en el cuerpo de Cristo. Porque ahorita, en este mismo momento, en diferentes partes del mundo, hay personas que están siendo salvas. Hay personas que están creyendo en Cristo, que se están arrepintiendo de sus pecados, confesando sus pecados a Cristo, pidiéndole perdón al Señor y recibiendo al Señor en su propia vida como su Señor, como su Salvador. En ese mismo momento en que una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo la introduce en el cuerpo de Cristo, es decir, la introduce en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal de Cristo, no importando de qué raza sean esas personas, o su condición social, o si son hombres o si son mujeres, o si son niños o si son adultos o ancianos. El Señor está llamando de todos los estratos sociales, de todas las razas, de todas las lenguas, está llamando a multitudes de personas para conformar
la iglesia de Jesucristo. Hablábamos también del concepto de la iglesia local. La iglesia local son aquellos hermanos que nosotros conocemos, los hermanos con los que nos congregamos en el templo para adorar al Señor. Y hablábamos que el vínculo perfecto de las relaciones humanas es el amor. El amor. Bien, entonces estuvimos hablando que tenemos que relacionarnos con personas que han sido tomadas en falta, en pecado, y la Biblia nos instruye quiénes son los que deben de amonestar a estos hermanos, que son los maduros en la fe, los líderes, y que debe de hacerse con un espíritu de humildad y de mansedumbre, porque cuando amonestamos o tratamos de restaurar a la comunión de Cristo y a la comunión con la iglesia, a esos hermanos que se han desviado, que se han apartado, que a causa del pecado se han enfriado y han perdido la comunión, tanto con Dios como con los hermanos, entonces cuando los restauramos, debemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre y con mucha humildad. Y la mansedumbre y la humildad son virtudes básicas y esenciales para ejercer el liderazgo, como también para ejercer el ministerio de la restauración. Y por esa razón Pablo instruye a la iglesia de cómo deben de ser esas relaciones con los hermanos que están muy bien con el Señor, como también con los hermanos que han caído en falta, que han pecado, que se han descarriado, con un espíritu de mansedumbre. Pero también, eso ya lo vimos, pero también nos relacionamos correctamente con los miembros de la iglesia cuando nos identificamos con las necesidades de los demás. Eso es importante. Nosotros debemos de ser individuos simpáticos o empáticos, es decir, personas que tenemos la capacidad de poder sentir, comprender, entender lo que les está sucediendo a los demás. Cristo nos ha dado un nuevo corazón, un corazón sensible, un corazón de carne. Quitó el corazón de piedra, el corazón de hierro, de pedernal que teníamos, de dureza a causa del pecado y de la falta de amor. Ahora nosotros somos muy sensibles a las necesidades de las demás personas. Como Jesucristo, que manifestó esa empatía, esa sensibilidad, ese amor, esa compasión y misericordia para con todos los demás seres humanos. Él solía decir que tenía compasión de las gentes y el mismo amor de Dios y la compasión y la misericordia impulsaba a nuestro Señor a hacer bien a las personas, a acercarse a las personas para ayudarles, para sanarles, mostrarles el amor de Dios y para enseñarles el camino que conduce al Señor. Eso lo que motivaba, lo que impulsaba a Jesús a trabajar de día y de noche en la obra del Señor era el amor, el amor. Así que nosotros también debemos de tener esa capacidad, esa sensibilidad de ponernos en los zapatos de las demás personas, esa capacidad de comprender y entender a las demás personas. Todos los miembros del cuerpo, o sea, de la iglesia local, debemos de identificarnos los unos con los otros en el amor. Por eso la Biblia dice, gozaos con los que se gozan, pero también dice, llorad con los que lloran. Esto vivamos como si fuéramos uno. En realidad somos uno, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Estamos
literalmente unidos, y esa unión la realiza el Espíritu Santo porque todos somos partícipes de un mismo Espíritu. Todos somos partícipes de una misma iglesia universal. Todos somos partícipes de un Señor y un Dios que está por sobre todos nosotros. Esa es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, es el Señor, es el que manda, es el que ordena, es el que guía, es el que ministra al resto de los miembros del cuerpo, que somos nosotros. Así que somos uno, y por lo tanto, si un miembro de la iglesia local está enfermo, todos nosotros sentimos que nos duele el hecho de que el hermano o la hermana estén sufriendo, y nos identificamos porque somos miembros los unos de los otros, estamos unidos espiritualmente a ese hermano y hermana que está pasando dificultades, pruebas, sufrimientos, angustias, enfermedades. Así que si un miembro del cuerpo se duele entonces todo el cuerpo. Si un miembro del cuerpo está enfermo, el cuerpo está enfermo. Y esa capacidad de identificarnos, de ponernos en el lugar de la otra persona, es fundamental para que nosotros podamos tener relaciones de amor, de misericordia, de bondad para con el hermano, sentir lo que el hermano siente, porque eso era característico en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tenía Él la capacidad de llorar con los que lloraban, como en el caso cuando se presentó para resucitar a Lázaro. Dice la Biblia que Cristo, al ver llorar y al sentir la emoción, la actitud de dolor, de angustia de las hermanas de Lázaro y de todas las personas que estaban allí, entonces él también, como ser humano, entonces lloró, se emocionó, lloró, se emocionó en su espíritu, y el Señor se identificó con el dolor de todas esas personas. Vemos a Jesús que suele siempre llorar por el destino del pueblo de Israel, por la gente que habitaba en Jerusalén. Vemos al Señor siempre identificándose con las necesidades de las demás personas. Así debemos de ser nosotros. Debemos de dejar a un lado la dureza, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón y ha puesto un espíritu nuevo en nosotros. Somos una nueva creación y somos participantes de la naturaleza divina. Y por lo tanto, nosotros tenemos la virtud más alta, más grande, que es el amor que fue derramado en nuestros corazones, y nosotros debemos de identificarnos con las demás personas. También los cristianos nos relacionamos correctamente cuando nos animamos y nos edificamos los unos a los otros. Cuando yo hablo de que estamos como estudiando un cursillo de relaciones humanas, de relaciones cristianas, es porque la Biblia repite una y otra vez esta expresión: los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, recibíos los unos por los otros, animaos los unos a los otros, y así sucesivamente estamos leyendo en las epístolas esa expresión, los unos a los otros.
porque ese es básicamente el ministerio del cuerpo de Jesucristo, o sea, el ministerio de la iglesia. Vamos a la iglesia, o sea, vamos al templo como iglesia de Cristo, nos reunimos en el templo y ahí tenemos relaciones interpersonales. Primero, relaciones verticales, es decir, nosotros individualmente y en conjunto tenemos relaciones con Dios. Amamos, adoramos y glorificamos y cantamos a Dios. En el culto le rendimos culto, adoración, honor, majestad, gloria al Señor. Y luego entonces el Señor nos ministra a nosotros, nos ministra a través del Espíritu Santo. Pero también nosotros nos ministramos, nos servimos los unos a los otros cuando estamos reunidos como un solo cuerpo, o sea, como la iglesia local. Ahí tenemos relaciones, ahí un hermano muestra un don, el otro don, y así sucesivamente. Ahí entran en juego las capacidades que Dios nos ha dado para edificar el cuerpo de Jesucristo. Así que esas relaciones hechas, manifestadas, desarrolladas conforme a los principios bíblicos son necesarios para que nosotros alcancemos la madurez, el crecimiento, teniendo como dechado o como ejemplo a Jesucristo. Por eso Pablo dice que debemos de alcanzar la medida de Cristo, la estatura de Cristo, que Cristo representa al varón perfecto y que la iglesia debe de alcanzar la misma perfección que tiene el Señor. Aunque Pablo dice que él no pretende haber alcanzado esa madurez, ese crecimiento, esa altura y plenitud de Cristo, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al blanco del supremo llamamiento. Yo sigo y sigo y sigo creciendo y madurando a la estatura de Cristo. Pero esto solo es posible si tenemos comunión, los miembros los unos a los otros. De la misma manera que físicamente nuestro cuerpo crece porque los miembros de nuestro cuerpo están unidos. Y los miembros del cuerpo al unísono funcionan en armonía, Entonces la armonía, la unidad, la manifestación del amor y la tolerancia son fundamentales para mantener la unidad de Cristo, la unidad del Espíritu Santo, la unidad en Dios, como Cristo oró en San Juan capítulo 17. Entonces, cuando nos acercamos a los hermanos no es para desanimarles, no es para criticarles y para tener conflictos con ellos, no para estar viendo lo deficiente, sino para edificarnos, para que vayamos madurando, creciendo, avanzando en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Así que los cristianos debemos de relacionarnos, pero relacionarnos correctamente cuando nos animamos los unos a los otros. Como dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto ya lo hacen. Animarnos y edificarnos, ese es parte del ministerio del cuerpo de Cristo. El ministerio del cuerpo de Cristo tiene muchas formas, múltiples formas, como dijo el apóstol Pedro. Así que aquí se nos dice que cuando estamos unidos o estamos reunidos con los hermanos, platicando con los hermanos, entonces la actitud correcta es animar al hermano. La palabra que más repetía el Señor era tener ánimo.
a animarse y edificarse unos a otros. Mañana vamos a hablar sobre cómo animarnos, cómo edificarnos los unos a los otros cuando estamos en relaciones, en comunión, platicando o cuando estamos juntos los unos a los otros. Lo espero pues mañana para que sigamos estudiando este curso de relaciones cristianas y relaciones humanas, porque estos principios se aplican a toda persona. Dios le bendiga y le guarde, y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.